J.R.R. Tolkien fue el creador de la Tierra Media, un país imaginario habitado por hobbits, duendes, goblins, enanos y humanos. Empezó a crear a gran escala una mitología para Inglaterra, pero sus libros le reportaron una fama mundial enorme. El pasado año, lectores de 3 sondeos diferentes votaron su novela, El Señor de los Anillos, el mejor libro del siglo XX. Su narración de cuentos es incomparable en este siglo. Es algo que le lleva a un establishment no literario. El establishment literario nunca se ha sentido cómodo con Tolkien y todavía no se siente. Esto solo muestra el hecho que el establishment literario es una cosa y la gente que lee libros es otra. Uno de los cuentos más extraordinarios en el mundo editorial comenzó en una casa de suburbio en Oxford en 1930. Todo empezó en la esquina de mi casa en North Road, aunque no fue un comienzo en sí mismo, fue más un flash. Tenía un montón de exámenes en mis manos. Recuerdo que había un examen al cual casi le di 5 puntos extra. El examen tenía una parte en blanco. No había nada que leer. No sé por qué, pero garabateé en él. En un agujero en la tierra vivió un hobbit. John Ronald Reuel Tolkien creció en ese ambiente en el West Midland rural, pero no tuvo una niñez completamente feliz. Su padre murió cuando tenía 2 años y su madre cuando tenía 14. La pérdida de su madre mientras todavía era muy joven tuvo un gran impacto no solo por perder a su único pariente vivo, sino también porque lo apartó de ese paisaje rural inglés. Los pueblos pequeños, las tiendas, los molinos y todos los demás ingredientes que formaban parte de lo que se llama Shire en sus escrituras. A Ronald le enviaron al King Edward's School en Birmingham, donde desarrolló su fascinación por las lenguas. Tuvo una clara disposición genética para estar interesado en las palabras. Puede decirse que era un niño aislado, encerrado en sí mismo. No era hijo único, porque tenía un hermano menor, pero sí que era un niño aislado. Aislado por la muerte de sus padres, crecido en los internados con un cura católico como tutor. No cabe duda alguna de por qué las palabras empezaron a fascinarle. Cuando tenía 13 o 14 años, empecé seriamente por primera vez a inventar idiomas y nunca lo dejé. Los idiomas tienen un sabor para mí, así que nunca he entendido a la gente que dice, por ejemplo, que son secos o aburridos, porque una nueva lengua para mí es como probar un vino o un postre nuevo. Todavía adolescente, conoció y se enamoró de Edith Bratt, una huérfana como él, 3 años mayor. Se casaron un par de años después. Cuando estalló la guerra en 1914, Tolkien se graduó en lengua inglesa en Oxford y entró en el servicio militar en los fusileros de Lancashire. Al año siguiente se fue a Francia, a Somme. En el infierno de las trincheras, su imaginación empezó a formarse. Cuando era muy joven, durante la Primera Guerra Mundial, escribió una obra con el título El libro de los cuentos perdidos, y algunas de sus partes fueron escritas en las trincheras bajo fuego de artillería. Pero aún aquí aparecen unas formas tempranas y no desarrolladas de grandes historias y leyendas que iban a ser después su inspiración durante toda su vida. Volvió a Inglaterra con la fiebre de las trincheras. Allí continuó el trabajo que iba a ocuparle hasta el fin de su vida, el Silmarillion, una leyenda inmensa sobre la Tierra Media, un mundo imaginario similar al nuestro, pero puesto en un período mítico de la historia. Su pasión por las lenguas le condujo hasta los estudios de filología. Fue requerido como profesor de lengua anglosajona en Oxford a los 33 años. Su propio erudito interés era por las lenguas del norte de Europa y por las lenguas que precedieron al inglés, inglés medio, inglés antiguo o anglosajón, sobre las que decía que podía reconocer a la primera. No es que alguien le hubiera hablado sobre ellos, sino que de alguna manera, instintivamente, ya los conocía o los recordaba. What we gardena on year dogum
Theod Kinninga Thrymja Frudnon, Hotha Edelingas Ellen Fremedon. El mundo de la épica nórdica y anglosajona, con sus batallas heroicas y bestias fabulosas, estimularon la imaginación de Tolkien. Muchos de sus temas y personajes aparecieron en su ficción de forma reinventiva. En mayo de 1926, Tolkien conoció a C.S. Lewis. C.S. Lewis llegó a Magdalen College como un profesor joven y muy diferente a la mayoría de los profesores. Tenía un pasado protestante en el Ulster, luchó en la Primera Guerra Mundial. Era una figura muy solitaria. Vivía con una mujer lo suficientemente mayor como para ser su madre. No tenía muchos amigos, y Tolkien era solitario al igual que él. Llegó a Oxford desde Leeds más o menos al mismo tiempo, en 1925, donde enseñaba anglosajón. Era uno de los profesores más jóvenes de Oxford, pero necesitaba amigos, y los dos se atrajeron mutuamente, porque tenían intereses comunes para lo que llamaban lo norteño, el mundo de las sagas islandesas, su lado lingüístico y heroico, y desde luego el cristianismo. Lewis y Tolkien formaron los Inklings, un grupo de académicos de sexo masculino con el interés de escribir y con una visión común y anticuada del mundo. Las reuniones se celebraban en las aulas de Lewis en Magdalen. Estaban fuera del movimiento moderno. Eran conocidos en Oxford como un grupo muy conservador. Para ellos el cristianismo significaba los valores conservadores. Creían en el poder del cuento más que en la crítica, aunque Lewis era un crítico literario muy reconocido, pero básicamente eran un movimiento de resistencia contra el mundo moderno. A menudo Tolkien leía a los Inklings sus primeros borradores de El Hobbit. Aunque al principio la historia estaba destinada al entretenimiento de sus hijos, los elementos mitológicos de la Tierra Media empezaron a aparecer lentamente. El Hobbit cuenta las aventuras de Bilbo Baggins, atraído por el mago Gandalf para ayudar a un grupo de enanos a recuperar su tesoro perdido. Tolkien sacó de su amada literatura del norte a los trolls, los elfos sabios y los goblins maliciosos. El manuscrito mecanografiado atrajo la atención de los editores Allan y Unwin. Tenía 10 años entonces y mi padre me dio ese manuscrito mecanografiado para leer. Eso no era algo raro, aunque este era bastante largo. Leía muchos libros para mi padre. Esa era una manera bastante barata de obtener una opinión. Escribí sobre el Hobbit. Bilbo Baggins era un hobbit que vivía en su agujero de hobbits y nunca buscaba aventuras. Por fin, Gandalf, el mago, y sus enanos le convencieron para que se marchara. Pasó tiempos excitantes luchando contra goblins y wargs. Al final, llegaron hasta la montaña perdida. Mató a Smaug, el dragón que la defendía, y después de una lucha horrible contra los goblins, volvió a casa como un rico. Es bueno, y lo recomendaría para niños entre 5 y 9 años. Yo tenía 10 y me sentí superior, pero era muy bueno y mi padre me creyó, y el libro fue publicado. Yo recibí mi shilling, que era la paga estándar. Después de su publicación, los críticos recibieron a El Hobbit calurosamente. A partir de entonces, se vendieron 36 millones de ejemplares alrededor del mundo. Después de haber terminado El Hobbit, Tolkien volvió a reinventar el mundo perdido de la Tierra Media, el mundo del Silmarillion. Sin embargo, lo extraordinario es el hecho de que la base de este mundo no fueran los personajes ni los cuentos, sino las lenguas imaginarias en las que estaba trabajando desde niño. Tolkien dijo sobre su obra, la invención de las lenguas es la base. Los cuentos se hacen para proporcionar un mundo para las lenguas y no viceversa. Esta es una declaración asombrosa y la gente no quiso creérselo. Suponían que hacía bromas, pero todos sabemos que todo empezó con inventar las lenguas. Sabemos que tiene el saludo de los elfos, Elem Sila Rumen Omet Lelbo, o sea, que la estrella brille en la hora de nuestro encuentro. Quiso crear un mundo en el cual los personajes dirían algo así.